Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y sobre todo, mucha emoción. Y hablando de emoción, hoy tenemos un tema que de verdad, es imperdible. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy, pero muy intenso, que protagonizó nada más y nada menos que el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, el Kerem Bürsin que todos conocemos y amamos, el actor turco que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones y su carisma. Pero esta vez no estamos hablando de un personaje en una serie o película. Estamos hablando de Kerem en persona, Kerem Bürsin explotando en vivo. ¿Están listos para descubrir qué pasó? Porque prepárense porque lo que vamos a ver es fuerte. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada de lo que pasa en el mundo de las celebridades. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como les dije al principio, vamos a hablar de un momento muy particular en la vida de Kerem Bürsin. Un momento en el que las emociones estuvieron a flor de piel, en el que, por decirlo de alguna manera, Kerem explotó. Pero, ¿qué fue lo que detonó esta reacción? ¿Qué fue lo que lo llevó a este punto de intensidad? Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Y es que a Kerem, como a cualquier persona pública, le toca enfrentarse a veces a la crítica, a los rumores, a los chismes que circulan en los medios y en las redes sociales. Y aunque uno podría pensar que con el tiempo uno se acostumbra, lo cierto es que a veces la presión puede ser abrumadora. Imaginemos por un momento la vida de una celebridad como Kerem. Constantemente bajo el ojo público, cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada y juzgada. La fama trae consigo muchas cosas positivas, como el reconocimiento, las oportunidades laborales y el cariño de los fans, pero también una gran dosis de exposición y, lamentablemente, de crítica despiadada. Las redes sociales en particular han amplificado esta situación. Hoy en día cualquiera puede opinar y comentar sobre la vida de los demás, sin filtro y a menudo sin considerar el impacto de sus palabras. Los rumores se propagan a la velocidad de la luz, las noticias falsas se viralizan y la presión por mantener una imagen perfecta es constante. En el caso de Kerem, como actor reconocido y figura pública, esta presión es aún mayor. Debe cumplir con las expectativas del público, mantener una imagen profesional y lidiar con los rumores sobre su vida personal. Y seamos honestos, no siempre es fácil. En este contexto, el detonante de la explosión de Kerem fue, aparentemente, una entrevista en vivo o una participación en un programa en directo. No está del todo claro si se trató de una entrevista formal o de una participación en un programa de debate, pero lo que sí sabemos es que las preguntas que se le hicieron a Kerem, o quizás los comentarios que se hicieron sobre él, tocaron una fibra sensible. Un tema que evidentemente le preocupaba, le molestaba o le dolía. Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas o comentarios podrían haber provocado esta reacción? Como ya mencioné, la información disponible es un poco difusa, pero los rumores apuntan a críticas sobre su vida personal, sobre su trabajo, sobre decisiones que había tomado o sobre supuestas polémicas. Es muy probable que se tocaran temas relacionados con su vida amorosa, sus relaciones, sus amistades. Las celebridades suelen ser víctimas de especulaciones y chismes sobre sus parejas, sus separaciones y sus romances. En ocasiones, estos rumores son completamente falsos y, sin embargo, se propagan y afectan la imagen de la persona. También es posible que se cuestionara su trabajo como actor. Las críticas sobre sus interpretaciones, la elección de sus proyectos o su evolución como profesional pueden ser muy duras. A veces los críticos y el público pueden ser implacables, y los comentarios negativos pueden afectar la autoestima y la confianza de un actor. Otro aspecto que podría haber desencadenado la reacción de Kerem son las polémicas. Las figuras públicas a menudo se ven envueltas en controversias, ya sea por sus opiniones políticas, sus declaraciones en entrevistas o sus acciones en redes sociales. Las polémicas pueden ser muy dañinas para la imagen de una persona y afectar su carrera profesional. En cualquier caso, lo importante es que en ese momento en vivo, la tensión fue palpable. Se notaba que algo no estaba bien. La voz de Kerem empezó a temblar, sus ojos se humedecieron y, de repente, la emoción, la frustración, la indignación, todo eso que estaba guardado, explotó.
Y sí, fue un momento muy fuerte, un momento que mostró a un Kerem vulnerable, pero también muy y humano. Imaginen la situación. Kerem, acostumbrado a ser el galán, el actor exitoso, de repente se ve expuesto a comentarios que lo hieren, que lo cuestionan, que lo incomodan. La presión de mantener la compostura, de sonreír, de parecer que todo está bien, se vuelve insoportable. Y en ese momento el volcán que llevaba dentro entra en erupción. No puedo entrar en detalles específicos sobre qué fue exactamente lo que pasó, porque la información disponible es un poco difusa. Sin embargo, lo importante no es tanto el motivo específico de la explosión, sino el hecho de que la vimos, de que Kerem nos permitió ver ese lado suyo, ese lado que a veces no se muestra en las alfombras rojas o en las entrevistas promocionales. Nos mostró que detrás de la imagen del galán y el actor exitoso, hay una persona, con sentimientos, con preocupaciones, con problemas, como cualquier otro ser humano. Y esa, creo yo, es la mayor lección que podemos sacar de este momento. Ver a alguien como Kerem, que es una figura pública muy importante, mostrarse de esta manera, nos recuerda que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras debilidades, que todos pasamos por momentos difíciles, y que está bien, es válido expresar esas emociones. En la sociedad actual, a menudo se espera que las figuras públicas sean perfectas, que nunca se equivoquen, que siempre estén sonriendo y que nunca se dejen llevar por sus emociones. Esta presión es injusta e irreal. Los famosos son personas, no robots, y tienen derecho a sentir, a sufrir, a expresar sus emociones. Ver a Kerem mostrar su vulnerabilidad es un acto de valentía. Es un recordatorio de que está bien no estar bien, de que está bien mostrarse vulnerable. Es un mensaje de que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones. Porque al final del día, lo que hace que Kerem Bürsin sea tan querido por sus fans es precisamente su autenticidad. Su capacidad para conectar con la gente, su sinceridad, su pasión por lo que hace. Y este momento, aunque doloroso para él, también nos demostró esa autenticidad, esa honestidad que lo caracteriza. Muchos fans, después de este episodio, se solidarizaron con él. Le enviaron mensajes de apoyo, le mostraron su cariño y su respeto. Y es que al final, todos entendemos lo que es sentirse abrumado, sentir que la presión es demasiada. Todos hemos pasado por momentos en los que nos hemos sentido así. En la vida de todos, en algún momento, nos enfrentamos a situaciones que nos superan, que nos hacen sentir vulnerables y que nos llevan al límite. Ya sea por problemas personales, laborales o sociales, todos experimentamos emociones fuertes, como la tristeza, la frustración, la rabia o la impotencia. Y a veces estas emociones se acumulan y terminan por explotar. Es importante recordar que en momentos así, es fundamental no juzgar a los demás. En lugar de criticar o cuestionar las reacciones de una persona, es importante mostrar empatía y comprensión. Todos necesitamos apoyo y comprensión en los momentos difíciles. Y es que no es fácil ser una figura pública. Estás constantemente bajo la lupa, todo el mundo opina sobre ti, sobre tu vida, sobre tu trabajo. Y eso, quieras o no, puede afectar. Así que lo que quiero decir es que en momentos así, es importante recordar que los famosos, los actores, los cantantes, son personas, no son robots. Tienen sentimientos, tienen emociones, y tienen derecho a expresarlas. Además, este momento también nos da la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la empatía, sobre la necesidad de ser más compasivos con los demás. Porque a veces con un simple comentario, con una crítica infundada, podemos hacer mucho daño. Y creo que todos deberíamos ser más conscientes de eso. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de comprender sus sentimientos y sus experiencias. Es fundamental para construir relaciones saludables y para crear una sociedad más justa y compasiva. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación nos exponen constantemente a la vida de los demás, es fácil perder de vista la humanidad de las personas. A menudo nos enfocamos en la imagen que se proyecta, en lugar de comprender la complejidad de la persona que está detrás. Por eso es importante recordar que todos tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades y nuestras fragilidades. Y en lugar de juzgar y criticar, deberíamos tratar de comprender y apoyar a los demás. En resumen, lo que vimos fue a Kerem Bürsin, el actor, el hombre, la persona, mostrando sus emociones a flor de piel. Una reacción ante una situación que evidentemente lo superó. Una demostración de vulnerabilidad que, a pesar de ser impactante, nos hizo conectar con él a un nivel más profundo.
Y al final nos recordó que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras batallas, y que está bien, es completamente válido, expresar lo que sentimos. Este momento, aunque doloroso para Kerem, también nos enseñó una importante lección, la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad. Nos mostró que no está mal mostrar nuestras emociones, que está bien no ser perfectos y que todos somos humanos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les impactó este momento tanto como a mí? Me encantaría saber su opinión. Díganme qué piensan en los comentarios. Compartan sus ideas, sus reflexiones, sus sentimientos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.